Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a meditar el evangelio que está tomado el día de hoy, 10 de diciembre, y está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Principio. En esta palabra resuena el comienzo de la Biblia cuando Dios creó el universo. Él no es un antagonista, sino, por el contrario, la fuente de su criatura. Jesús es el principio de un mundo nuevo, con cielos nuevos y tierra nueva, morada del hombre nuevo. Evangelio significa buena noticia, que produce alegría. La palabra evangelio se comprende mejor si se le confronta con la ley. Esta da a conocer el límite del bien, prohíbe y denuncia el mal, juzga y condena al que lo realiza. Su principio inmediato es la conciencia. Desde el comienzo el hombre ha confundido a Dios con la ley. Lo ha considerado únicamente como padre y además de manera humana y parcializada. Lo ha cambiado por el superyo. Cierto tipo de predicación ha podido favorecer este equívoco. El Evangelio es la buena noticia de que Dios no es el Padre patrón, juez omnividente y despiadado. Él no es la suprema prohibición, sino la posibilidad última del hombre. La conciencia nos estima justamente, no juzga y nos condena. Pero es una mentira mortal convertirla en Dios. Él es Padre en cuanto Madre que perdona y acoge siempre con un amor proporcional a la necesidad del Hijo. Entre más nos aparta el mal de Él, más se nos hace Él cercano. Nuestra miseria es la única medida de una y de su misericordia. Solo la cruz revelará lo que Dios es para nosotros y lo que nosotros somos para Él. Él es el amor sin límites y nosotros somos sus hijos, amados en proporción a nuestro pecado. El Evangelio a lo largo del relato de la vida de Jesús nos da esta nueva experiencia de Dios. Efectivamente es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Marcos emplea el término Evangelio 7 veces. Indica tanto el anuncio que hizo Jesús como el anuncio que se hizo sobre él, que resulta anunciador y anunciado a la vez. Él está presente en la palabra que se dice sobre él como el maestro interior que habla al corazón y lo abre para que acoja su palabra. El término evangelio encuentra su complemento en términos como palabra y reino de Dios. Jesús, la buena noticia, es Jesús mismo. Su carne nos revela quién es Dios. Todo el evangelio habla de Jesús, que es el contenido de todos los relatos. Cuando decimos Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor, debemos estar atentos y no proyectar sobre Él nuestros temores y nuestros deseos, convirtiéndolo en el parchero de todo el instrumental de nuestro sentido religioso. Esta es la base de toda la religiosidad: servir
en nombre de Dios y de todo ateísmo en nombre del hombre. El Dios que proponen las religiones es el mismo que niega el ateo. En vez de decir Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, debemos decir el Cristo y el Hijo de Dios es Jesús. Esta inversión de sujeto y predicado no es un retruécano. Sirve para protegernos de la perversión de nuestra imagen de Dios. El sujeto es la X desconocida de la que afirmó el predicado que es conocido. Ahora bien, a Dios nadie lo ha visto nunca. Solo el Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Por lo tanto, el predicado es Jesús, que nos manifiesta a un Dios sorprendente, totalmente distinto del Dios de toda religión o de todo ateísmo. Todo cuanto Él dice y hace es una desmentida de cada una de nuestras ideas obvias, y la cruz será la distancia infinita que Dios puso entre Él mismo y el ídolo. El hombre en general, más que ateo, es idólatra. Se forma de Dios la idea que puede y le acepta o la rechaza de acuerdo con la propia conveniencia, poniendo en Él el propio absoluto o su negación. El ateísmo puede ser considerado positivamente como instancia antiidolátrica, negación de un Dios imaginado en forma demasiado fácil y deseo de otro diferente. Él es santo, radicalmente diferente de todo nuestro razonamiento acerca de Él. El sentido religioso conlleva en sí una pregunta legítima, inalineable del corazón del hombre, pero no puede producir una respuesta sensata. Es un justo apetito natural que, si no se abre a Dios como Él se revela en la carne de Jesús, toma los jugos gástricos por el alimento. Además, ningún apetito puede producir aquello que lo sacía. No en vano Jesús será condenado a muerte por blasfemia, y solo será reconocido como Dios en la cruz y por la persona menos religiosa. La historia de Jesús es la crítica más radical de toda religión y de todo ateísmo. Confunde a todos, justos e impíos, presentando la humanidad de un Dios asesinado por los justos y muerto en la cruz por los impíos, y por lo tanto salvación para todos. El Evangelio nos quiere iluminar sobre quién es Jesús. ¿Quién es éste? Es la pregunta de Marcos. Su identidad suscitada primero como problema mediante sus acciones y revelada luego a través de la palabra que ilumina el misterio de un Dios crucificado por el hombre. La primera parte narra los milagros y, liberando nuestros más profundos anhelos, nos hace contemplar en Él nuestra esperanza, el Cristo. La segunda parte purifica estos anhelos confrontándolos con la palabra de la cruz para llegar a la iluminación que nos hace contemplar en el Hijo de Dios. El Evangelio es toda una educación del deseo suscitado primero y descantado luego de toda escoria de egoísmo. Cristo es el primer atributo de Jesús. Es una palabra griega que traduce el Mesías, hebreo, y significa ungido, es decir, rey. Los soberanos se consagraban mediante la unción. El rey es la imagen de Dios en la tierra, libre y poderoso. Es el hombre ideal de todo hombre. En Israel existía la espera de un jefe que, a diferencia de todos los demás que dominan y oprimen, proporcionaría al mundo la justicia y la libertad de Dios, según la profecía que Natán le hizo a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Esta palabra había llegado a ser como el apellido de Jesús. Marcos le devuelve el significado original, empleándolo solo aquí y en la mitad del Evangelio, en el capítulo 8, versículo 29. Las acciones que Él hace muestran y realizan quién es el Cristo. Él es el cumplimiento de toda expectativa del hombre, restituido finalmente a sí mismo en su integridad interna y externa.
El leproso queda limpio, el cojo camina, la mano paralizada se abre, el dominio del mal, de la enfermedad y de la muerte se acaba. Hay un pan misterioso que nutre una vida nueva, curando el oído, la lengua, el ojo, para que el hombre escuche, se comunique y vea. Es interesante notar que Jesús no es el Cristo. La falta del artículo determina quiere decir que Él no es aquel Cristo que esperamos. De hecho, Israel espera un Mesías glorioso. Jesús, en cambio, será un Mesías que muere en la cruz. Hijo de Dios. La falta del artículo delante de Hijo de Dios equivale al artículo indefinido. Indica que se nos presenta un modo de ser Hijo, de ser Dios diferente al que conocemos. La segunda parte del Evangelio, en lugar de acciones y parábolas de Jesús, expone la palabra. Ella proclama la pasión de Dios por nosotros y lo revela directamente. En vez de decir lo que hace por nosotros, dice en lo que le hacemos, lo que Él mismo se hace por nosotros. Amor hasta la muerte y muerte en cruz. Ahí por primera vez conocemos a Dios y a Jesús se le atribuye el título de Hijo. Como está escrito en Isaías el profeta. Marcos lee la obra del Bautista a la luz del Antiguo Testamento, sirviéndose de una cita compuesta de Malaquías y de Isaías, atribuida a este último. La primera parte de la cita está en el versículo 2. Muestra a Juan como el ángel que precede la venida del Señor para el juicio y anuncia su venida y su día. En Miqueas capítulo 3, versículo 1 siguiente. La segunda está en el versículo 3 y lo mostrará como la voz que anuncia la libertad del exilio, así como se nos presenta en Isaías capítulo 40, versículo 3. He aquí, yo envío a mi ángel. Recuerda Éxodo capítulo 23, versículo 20, en donde Dios promete a Israel un ángel que lo defienda y lo conduzca a la tierra prometida. Las palabras son de Miqueas capítulo 3 versículo 1 siguiente, que habla de la venida del Señor, de su día y de su juicio. La justicia de Dios, según la Biblia, es distinta de la nuestra, que en el mejor de los casos da a cada uno lo suyo. Aquella, en cambio, invierte la situación existente, quitándole a quien tiene y dándole al que no tiene. Se parte del supuesto que Dios es Padre y nosotros somos hermanos, por tanto, iguales y libres. En nuestras experiencias históricas, la justicia es siempre coja. Cuando hay igualdad, falta la libertad. Cuando hay libertad, falta la igualdad. Y esto necesariamente porque falta el origen de una y otra. La fraternidad está, sin embargo, será siempre una ideología y nunca una realidad si no hay un Padre común. El drama del humanismo ateo es el de una contradicción en los términos, porque quien pierde a Dios pierde también al hombre, que es su imagen. No queda sino la angustia en el corazón y la nada en la mente, objetos respectivos del pensar y el sentir modernos. Igualdad y libertad pueden surgir, aunque lenta e imperfecta, solo como rostro concreto de una paternidad común. Esta justicia que nace del amor en una justicia superior, según la cual cada uno es hijo de Dios y se comporta con los demás como hermano. No tiene sentido hablar de Jesús y de lo que Él realiza si no se tiene sed de esta justicia, que transforma nuestra situación de homo homini lupus en homo homini deus. El texto citado de Malaquías, como muchos otros en la Biblia, contiene amenazas. Es necesario acostumbrarse a leerlas como las que hace la mamá cuando le dice al hijo: no te caigas en el pozo porque te mueres. Se trata de una advertencia amorosa y enérgica para no hacer el mal que inadvertidamente se está haciendo. La finalidad de todas las amenazas proféticas no es el mal inevitable ni el castigo que se sigue, sino el arrepentimiento. Ellas surten su efecto precisamente cuando no se realizan. La profecía de desgracia no indica nunca un evento fatal. En cambio, interpela la libertad del hombre para que se convierta.
Muestra de eso podemos ver el libro del profeta Jonás. Voz de uno que grita en el desierto. Es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 3, comienzo del libro de la consolación, en el cual el deutero Isaías consuela al pueblo desterrado. Por la infidelidad estropeó todos los dones de Dios, la libertad, la alianza y la tierra. El exilio en Babilonia es peor que la esclavitud de Egipto. Todo está irremediablemente perdido por el propio pecado. Ahora no hay esperanza. Pero el profeta habla de prepararse para el retorno a la patria porque la esclavitud terminó. Nada es imposible para Dios porque Él es el Señor de la misericordia y al mismo tiempo es el Señor del universo y de toda la historia. El Evangelio es para quien cree que la promesa de Dios es mayor que toda fama y no piensa que la aspiración al bien es hija de la ilusión y madre de desilusiones. Juan es la voz y Jesús será la palabra. Como la palabra no puede pronunciarse sin voz, así Jesús no puede expresarse sin Juan y sus exigencias. Y como la voz sin palabra carece de sentido, así cada uno de nuestros deseos sin Jesús permanece privado de su verdadero sentido. Puede decirse que toda la humanidad es como un vociferar confuso y desarticulado que encuentra en él la palabra que la expresa plenamente. Vino Juan a bautizar en el desierto. El desierto es el camino entre la esclavitud y la libertad, entre Egipto, Babilonia y la tierra prometida. Tensión entre un ya y un todavía no. Es una distancia que se debe atravesar para no volver atrás o morir allí. Es un lugar importante porque en él Dios se revela a sí mismo y su fidelidad, formando y educando un pueblo para sí. La desnudez del desierto, alternativa al aturdimiento de la esclavitud y la nostalgia del destierro, enseña a conocerse a sí mismo y a conocer a Dios. El bautismo de Juan llevando al desierto reconduce a la experiencia original de disponibilidad para conocer y acoger la acción de Dios. Proclamar un bautismo. El bautismo es un gesto de inmersión en y de emersión del agua simultáneamente. Los movimientos opuestos que indican respectivamente muerte y renacimiento expresan el deseo de una vida que no acaba inadvertiblemente en su contrario. En la naturaleza, primero es el nacimiento y luego la muerte que mata la vida. A que primero se da la muerte que mata una vida por la muerte y luego el nacimiento a una vida nueva más allá de la muerte misma. El bautismo de Juan no es simple dramatización de aspiraciones religiosas. Es en cambio un rito que hace visible al exterior las disposiciones interiores de conversión. En hebreo como en español la palabra indica un cambio de dirección, un giro de 180 grados. En griego significa cambiar la cabeza, es decir, cambiar de modo de pensar. Es la constante exhortación de los profetas. Convertirse significa reorientar la vida dirigiéndola hacia Dios y su promesa. Al volverse hacia Él, el hombre vuelve a ser el mismo, reflejando aquel cuya imagen es ustedes serán como Dios. Antes que una incitación al pecado a causa de la ignorancia sobre Dios, estas palabras son la gran promesa de quien nos ha querido semejantes así. Para el perdón, no se trata de que Dios nos perdona porque nos hemos convertido. Él nos perdona desde siempre y por eso podemos convertirnos. Su perdón precede a nuestra conversión y la hace salvífica. Perdonar es la obra de Dios por excelencia, en la cual revela su esencia íntima, desconocida de otro modo. La misericordia de los pecados. En hebreo, pecar significa errar en blanco. Pecador es quien no alcanza su fin como una flecha que no pega en el blanco.
Como el fin del hombre es amar a Dios como es amado por Él, el pecado es la incapacidad de amar que le corta al hombre sus relaciones y lo encierra en una soledad infernal. Si el delito es la transgresión de una norma y tiene solo el castigo, si la culpa es la herida del propio superyo y solo conoce la expiación, el pecado es el rompimiento de una relación con el otro que ama y conoce el dolor y el perdón. Desierto, conversión, pecado y perdón son los términos fundamentales de la experiencia de Israel. Juan las sintetiza en el gesto simbólico del bautismo, habitual en su época y comprensible finalmente para todos. Y salía hacia él toda la región. Judea y Jerusalén no son ya el lugar donde debe irse, sino de donde debe salirse. Cada uno ha de salir de sus lugares santos, de sus imágenes de Dios, para encontrar al que viene, confesando sus pecados. Cada uno reconoce su propio pecado, lavando las propias impurezas en el Jordán, en donde muy pronto se sumergirá Jesús. El Evangelio de Jesús, que es igual a la nueva noticia de Dios que salva, está destinado para quien se ha perdido. Solo está excluido de la misma quien se considera justo y no sabe o no se atreve a confesar que es pecador. Vestido con pelos de camello. Es el vestido de Elías, el padre de los profetas, en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 7 siguiente. Y en el capítulo 2, versículo 8, cuyo último hijo es Juan. El camello que lleva las cargas de los demás y atraviesa el desierto es una imagen de Cristo. Juan ya está como revestido de él, de acuerdo con las palabras de Pablo a los cristianos de Roma. Revístanse de Cristo, dice Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 14. Él, aunque viene antes, es uno que va detrás. Es el primer discípulo que lo sigue precediendo por un paso. Un cinturón de piel a los flancos. Este hacía parte del vestido tanto del profeta como del peregrino. Los flancos ceñidos indican simbólicamente la continencia, la sobriedad, el dominio de sí, la disponibilidad para el camino, propia de quien debe realizar el éxodo pascual. Comían langostas. Es una comida de asceta que se encuentra también en el desierto. Según una antigua tradición, las langostas que combaten y matan a las serpientes son una imagen de la palabra de Dios, alimento del hombre, verdad que vence a la serpiente y a la mentira. Miel silvestre, otro alimento del desierto, imagen de la palabra de Dios, más dulce que un panal de miel. Por eso dice Jeremías: cuando tus palabras venían a mí, yo las devoraba con avidez. Tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. Juan pues hace de la palabra su alimento, que le permite vencer el mal y gustar el bien. Viene el Mesías y el mismo Señor es designado como aquel que viene. A su venir debe corresponder nuestra espera. De otro modo, su venida es inútil. El Bautista está completamente tendido hacia él, detrás de mí. De por sí sería el discípulo que viene detrás, aquel que es más fuerte que yo. En realidad aquí quien viene detrás es el Maestro. Su majestad es tan grande que el mayor de los profetas no es digno de prestarle ni el más pequeño servicio. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Los judíos esperaban una efusión del Espíritu para los últimos tiempos, unida a una purificación mediante el agua. Aquel que viene, dice Juan, ampliando hasta lo infinito toda promesa, nos bautizará en espíritu, en vida, santo que es igual de Dios. Es decir, nos sumergirá en la vida misma de Dios. Este es el don que Jesús nos hará con su bautismo, cuando se anegará en nuestra muerte para darnos su vida. El deseo enorme que Dios ha puesto en el hombre es necesidad de él. Ahora lo colma plenamente con el don de sí mismo. Este es su mismo deseo desde siempre. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.